Pues hoy quiero hablar con ustedes acerca de una vida de agradecimiento. Si estás tomando apuntes, puedes anotarlos. Si no estás tomando, te animo a que cada domingo traigas una libreta, una pluma y anotes lo que Dios te habla, porque el ser humano no retiene en 40 minutos la palabra, ¿sí saben? Uno tiene que anotar y en la semana volver a masticarla, volver a leerla, para que pueda quedar en nuestro, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón lo que Dios nos ha hablado. Pero vamos a hablar de una vida de agradecimiento. Y quiero hablar a través de mi propia vida. No quiero contar algo que no he vivido, no quiero pararme aquí en algo que no he conocido, oído, aprendiendo del Señor, sino quiero pararme en un lugar donde yo misma estoy aprendiendo, di conmigo, aprendiendo a ser una mujer agradecida con el Señor y con la gente que me rodea. Y agradecida no me refiero a dar gracias. ¿Cuántos damos gracias? Poquitos. Ay, bueno, pues también a dar gracias, ¿ok? No, ¿quién no da gracias? Levántame la mano. Ok, estamos bien. Todo el mundo damos gracias porque se nos ha educado a dar gracias, ¿sí o no? Si te dan algo, ¿qué dices? Gracias, ¿verdad? Y es parte del protocolo de un vivir en comunidad, ¿verdad? El dar gracias. Pero hay una realidad diferente entre dar gracias y vivir una vida de agradecimiento. Y el mismo Pablo nos lo dice en la Escritura, dice, he aprendido a vivir contento en cualquiera que sean mis circunstancias. Dice, primero, porque he aprendido a vivir en acciones de gracias, ¿sí? Esto se encuentra en Filipenses 4, versículo 4 en adelante. Y dice así, alégrense en el Señor hoy. ¿Amén? No. Dice, alégrense en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense. Dice, su gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Alguno ha visto a un niño rogar por algo? Sí, los que tenemos hijos sabemos qué es eso. ¿Lo consiguen o no lo consiguen? La mayoría sí, ¿verdad? Dice, pídanle a Dios con oración, platiquen con Él, cuéntenle. Y con ruego, sean desesperados porque Él haga lo que le están pidiendo. Pero dice, con acciones de gracias. No dice dándole gracias, ¿sí? No dice agradeciendo. Dice con acciones de gracia. Dice, y la paz de Dios. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Amén, todos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En gran manera yo me alegro en el Señor, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si Pablo, como apóstol de Jesús, como aquel, ¿verdad?, que se dedicó a hablarle a todos los gentiles acerca de Dios y vio salvación, y primero era el que peleaba en contra de los cristianos y luego fue el que quería que todos fueran cristianos. Si él tuvo que aprender a vivir en una vida de contentamiento, de agradecimiento al Señor, en acciones de gracias, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender hoy a vivir en una vida, en una postura de agradecimiento continuo? Y yo sé que tú me vas a decir, bueno, yo sí soy una persona que da gracias. Cuando mi marido me trae el café, yo estoy muy agradecida. Pero cuando mi marido no hago lo que yo le pedí en otro momento de mi vida, el agradecimiento como que, ¿verdad? Lo que hizo ya no vale, ¿verdad? Porque ya hubo algo que no hizo, ¿verdad? Y a veces, si bien somos agradecidos con nuestras palabras, nuestra actitud hacia la vida, hacia circunstancias, sobre todo circunstancias que vienen en el camino, crisis, ¿verdad? Cosas que nos faltan, situaciones donde vemos muerte, donde vemos, no sé, momentos críticos en nuestra vida, donde la cosa no se ve bien, ¿verdad? No hay realmente en nuestra vida, ni en nuestro vocabulario, ni en nuestras reacciones ante la vida, una vida de agradecimiento. Y yo sé que puedes preguntarme, bueno, ¿cómo voy a dar gracias si estoy en la peor deuda de mi vida? ¿Cómo voy a vivir agradecido si acabo de perder a mi mamá?
¿Cómo voy a vivir agradecido si mi hijo está en las drogas? ¿Cómo voy a vivir agradecido si me acaban de correr de mi trabajo? ¿Cómo voy a vivir agradecido si lo que más deseé no lo tengo? ¿Verdad? Y todo el momento se convierte en un cómo voy a vivir agradecido en medio de eso. Pero la Escritura nos enseña a vivir agradecidos en todo momento. Es más, dice, la voluntad de Dios para con ustedes es que vivan en acciones de gracias. Y si quieres, puedes anotar dónde está ese pasaje. Está en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 18 al 20. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Yo no te estoy diciendo, o no quiero venir a decirte hoy, que en la peor circunstancia que tú te encuentres, des gracias por la circunstancia. Obviamente nunca vamos a dar gracias porque se nos muera alguien. Obviamente nunca vamos a dar gracias por haber perdido nuestro empleo. Obviamente nunca vamos a dar gracias por no ver cosas que hemos esperado. Pero sí podemos vivir en una actitud de agradecimiento porque sabemos que aunque estamos en la peor crisis, tenemos un Dios que es totalmente soberano. Tenemos un Dios que convierte lo que el enemigo ha usado o quiere usar para la destrucción de nuestra alma y de nuestro corazón y aún de nuestro cuerpo físico. Y el Dios lo toma y lo convierte para bien. Romanos 5 dice, ¿verdad?, que todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Los hijos de Dios, los que vivimos confiando en Dios, porque agradecimiento es una postura de confianza a Dios. Los que vivimos así, la Escritura dice que la gracia de Dios convierte todo lo que el enemigo usa para nuestra destrucción y lo torna para nuestro bien. Hay un autor y un pastor teólogo que es autor de varios libros que yo me gusta mucho leer, y él dice esto acerca de agradecimiento. Dice, la expresión de agradecimiento sumerge lo que nos está contaminando o fracturando en la gracia de Dios y lo torna para bien. Cuando mi vida responde a las situaciones críticas, a las buenas, es muy fácil ser agradecido, ¿verdad? Pero cuando mi vida responde a las circunstancias críticas o momentos que estoy viviendo que no me gustan, respondo en agradecimiento. Es como si tomáramos lo que vivimos, lo sumergimos en la gracia de Dios, y cuando sale nuevo, sale limpio, sale purificado, y todo es para nuestro bien. Porque agradecimiento produce en nuestra vida santificación. ¿Quién pudiera decir, verdad, que una vida de agradecimiento santifica el corazón de un hijo de Dios? Los momentos más difíciles en nuestra vida son normalmente los más importantes. No le huyas a los momentos difíciles. Queremos el camino rápido, ¿sí o no? Yo soy la primera. Quiero que todo salga bien, no quiero que haya conflicto, no quiero que cuando hay conflicto, a ver cómo rápido lo soluciono para que se quede ahí y ya todo esté bien, ¿verdad? Y queremos huirle a los momentos difíciles, queremos que la receta para pasarlos, atravesarlos, sea rápido y sea fácil. Pero los momentos difíciles son los más importantes para el cristiano, para el hijo de Dios, porque son los momentos donde podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida y su soberanía a favor de nosotros. Es la oportunidad de ser expuestos al reino de Dios, expuestos al poder de Dios a favor de nosotros. ¿Qué es agradecimiento? Es una actitud de nuestro corazón. Quiero que oigan esto. Es lo que nos prepara para las crisis, porque aunque no sabemos lo que viene, muestra que confiamos en el amor de Dios para nuestra vida. Es la manera en la que el rey David en el Salmo 100 dijo que se entraban por las puertas de Dios. ¿Cómo? Con acciones de gracias. Tú quieres entrar a la presencia de Dios, tú quieres oír la voz de Dios. La Escritura dice que se entra no dando gracias. Tenemos la idea de que entramos a su presencia y gracias, Señor, por esto, gracias, Señor, por lo otro, gracias, y es parte y es bueno. Pero la Escritura dice que se entra en la presencia de Dios con acciones de gracias. Y acciones es una postura de cada día, cómo enfrento la vida que se me viene por delante, la hostilidad que se me viene por delante. Gracias, agradecimiento no es la actitud de alegría que tenemos cuando todo ya ha salido bien,
sino es la actitud que me hace estar alegre cuando las cosas no están bien. Es una expresión de confianza que me mantiene consciente de la presencia de Dios, de su presencia conmigo continuamente, de que Él está a mi vida. Entonces, agradecimiento es una postura de vida. Y lo contrario a agradecimiento y el lenguaje que se torna en nuestra vida cuando no somos personas agradecidas es un lenguaje de queja, ¿sí? Es un lenguaje de queja, de enojo, de querer más porque lo que tenemos no nos es suficiente. Y se torna nuestra vida en una postura donde siempre quiero más. ¿Alguien ha estado ahí? Donde lo que tienes, si bien es bueno, me falta. Si bien mi marido, ¿verdad? O mi esposa o mi hijo hace ciertas cosas, falta. Si bien mi trabajo me da el dinero suficiente para comer, para esto, me falta. Y de repente todo nuestro vocabulario, toda nuestra postura de vida se convierte en un lugar de queja, y queja produce amargura y amargura produce muerte. Si tú te levantas algunas mañanas y te sientes con un peso que dices, no sé si la voy a armar hoy, yo quiero que te pongas a pensar qué estuviste hablando el día anterior. ¿Cuál fue tu postura hacia la vida? ¿Fue una postura de gracias, de agradecimiento por lo que ya tienes? ¿O fue una postura de me falta, no tengo, de quejarte porque no hizo la persona en tu trabajo a quien le mandaste, no hizo lo que pediste, y hizo un montón de cosas, pero no hizo una? Y esa una te mató todo lo demás, ¿verdad? Y de repente nuestra vida produce queja, porque lo contrario a agradecimiento es una postura de queja. Y mira, no te echo la culpa y no me echo la culpa. Yo he vivido así y temporadas en la vida vivimos así, en esa postura. Y es lamentable que vivamos así porque somos hijos de Dios, y hay otra postura y otra manera de vivir que ahorita vamos a hablar, donde podemos posicionar nuestra vida. Pero hay tanta hostilidad en este mundo que hay momentos donde la hostilidad produce esto en nuestro corazón. Yo he vivido por muchas temporadas donde veo cosas que suceden a mi alrededor y en vez de estar agradecida por eso, veo lo que no tengo, veo lo que me falta. Y en vez de voltear y ver lo que tengo, ya es un milagro de la gracia de Dios. Lo que tengo, la familia que tengo, el estar aquí en México, el tener un esposo, el tener unos hijos, el tener una iglesia, el poder dirigir una escuela, ya simplemente eso es un milagro de Dios, porque yo estaba destinada a no tener nada en la vida, porque el pecado me estaba llevando cada día más y más a la miseria. Pero la gracia de Dios, que un día escogió salvarme, que un día escogió mostrarme su amor, que un día escogió derramar su gracia, que un día escogió dar su vida a Él por mí, para que yo pudiera hoy tener un perdón de pecados y estar parada en el lugar que estoy hoy. ¿Sabes por qué no te culpo y por qué no me culpo? Porque es una herencia que hemos obtenido. Es un legado que se nos ha dejado. Es una herencia que se nos dejó desde el jardín del Edén. Y quizás tú tienes la historia del jardín del Edén, como nos la cuentan a veces, ¿verdad? En las escuelas, en los domingos, o como leemos a veces la escritura, ¿verdad? Y la idea del jardín del Edén es que el pecado fue que desobedecieron. ¿Alguno? ¿Conmigo? ¿O solo yo? El pecado es que desobedecieron. ¿Dios qué les dijo? No coman del árbol de la manzana, ni era una manzana, no sabemos, pero del árbol, ¿verdad? ¿Y qué hizo Adán y Eva? Comieron del árbol. Pero la realidad es que el pecado no fue la desobediencia. La desobediencia fue un resultado de un pecado que estaba más profundo en el corazón de Adán y Eva. Y yo quiero que me acompañen, vamos a leer rápido Génesis capítulo 1, y quiero que vayamos viendo qué fue lo que entró al corazón del ser humano, que es el legado o la herencia que se nos ha dejado aquí en la tierra, para que podamos entender y comparar y escoger luego la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Porque hay otra herencia, y es la herencia que Jesús nos dejó el día que Él dio su vida en la cruz por nosotros. Amén. Génesis 1, versículo 26. Y quiero que lo leas a ojos de que veas lo que Adán y Eva tenían, ¿sí? Lo que se les había concedido en el jardín del Edén. Y dice, y dijo Dios,
hagamos al hombre, ¿a quién? ¿A cómo? A nuestra imagen. Empecemos por ahí. Adán y Eva estaban siendo hechos a imagen de Dios. Ninguna otra criatura estaba hecha a imagen de Dios, más que el hombre y la mujer. Conforme a nuestra semejanza, no solo en aspecto, sino también por dentro, semejante a nosotros, la misma bondad, la misma gracia, el mismo amor, la misma mansedumbre, la misma generosidad. Dice, y luego, y ejerza dominio sobre los peces del mar. ¿A quién no le gusta ejercer dominio? A ver, ¿quién no le gusta ejercer dominio? A todos nos encanta, ¿verdad? Si nos dan tantita autoridad, qué padre, ¿sí o no? Dice, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y Dios los bendijo. Y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Todo animal de la tierra, todo ave de los cielos, todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, se los he dado, toda planta verde para alimento. Y luego en el capítulo 2, más adelante, dice en el 9, el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y hizo un huerto, y en medio del huerto brotó el árbol de la vida. Y del Edén salió un río que regaba los huertos, y empieza a explicar la belleza del Edén. ¿Y todo era para quién? Para Adán y Eva. Todo les pertenecía. Todo iba a ser para el disfrute de ellos. Todo iba a ser para que contemplaran a Dios. Podían caminar, más adelante dice, y Dios bajaba y caminaba con ellos, y no había vergüenza, y no había dolor, no había nada. Era un lugar, di conmigo, perfecto. Y de repente lo que ellos iban a dominar, porque dice que dominarían a todo lo que se arrastraba por el piso, lo que ellos iban a dominar llegó a sembrarle duda al corazón y a la mente de Adán y Eva. Y la duda fue esta: en el capítulo 3, versículo 2 dice, versículo 1, viene la serpiente y le dice, con que Dios les ha dicho, con que Dios te dijo que si comieras de este fruto morirías, con que Dios te ha dicho que si tú perdonas en tu matrimonio se restauraría, con que Dios te dijo que tu hijo sería salvo, con que Dios te dijo que entrando a ese trabajo y estableciendo justicia en ese trabajo serías bendecido, con que Dios te dijo que siendo generoso con tus manos Él te iba a prosperar, con que Dios te dijo. Y la pregunta que mató al ser humano fue la pregunta que trajo la duda al corazón del ser humano de la bondad y la gracia de Dios. ¿Con qué Dios dijo? El enemigo, te voy a decir algo, el enemigo no quiere entrar a tu vida trayéndote un par de brujos y asustándote en la noche, ¿verdad? Con ciertas cosas, o trayendo otro tipo de cosas a tu vida que parecen locura. El enemigo solo quiere establecer en tu corazón una duda. ¿Es Dios bueno? ¿Estás seguro que Dios es bueno? ¿Estás seguro que Él es confiable? ¿Estás seguro que Él dijo que lo que prometió lo va a cumplir? ¿Y por qué no te va bien? ¿Y por qué no tienes lo que deseas? ¿Y por qué no eres feliz? Si Dios dijo, con que Dios dijo. La promesa, la pregunta del enemigo fue esta, con que Dios dijo, y Adán y Eva se les abrió un mundo de posibilidades pensando que iba a haber más de lo que Dios ya les había dado. Más de belleza, más de satisfacción, más relación que tener con Dios,
más que no tener nunca vergüenza, más que vivir toda tu vida en paz, más que no tener que trabajar porque tenías a tu disposición toda la comida y toda la verdura que tú quisieras, más si tenías todo el dominio que querían ejercer y toda autoridad sobre todo lo que había sido creado debajo del cielo, más. Y la duda del enemigo fue, sí, una, es Dios bueno, y dos, le prometió que sus ojos serían abiertos. ¿Abiertos a qué? Y si quiero leer una parte de un libro que me regalaron hace como un mes. Y cuando me regalaron, yo dije, Señor, gracias porque tú me has estado hablando de esto y esto aclara mucho mi entendimiento de lo que tú me estás hablando. Y escuchen lo que dice de este pedacito del jardín y el Edén acerca del que los ojos de ellos iban a ser, del engaño de que el enemigo iba a abrir sus ojos. Dice, desde el principio nuestra visión era perfecta. ¿Para qué abrir nuestros ojos? Nos dejaba ver el mundo de las cosas buenas y llenas de bondad. Veían la gloria de Dios, veían a Dios como realmente era. Dice, pero fueron atraídos con la decepción de que había más para una vida plena y había más que ver. Y sí, tenían razón. La fealdad que no teníamos contemplada, el pecado que no teníamos por qué ser testigos y la pérdida que nunca debimos haber sufrido. Comieron en el instante, pero se quedaron ciegos, pues ya no vieron a Dios como uno en quien confiar. No lo percibieron como bueno y no pudieron ver todo lo que el paraíso les había dado. Comieron y vieron un mundo de injusticia, un mundo que le falta, un mundo de pérdida. Tuvieron hambre de más, comieron, se llenaron y quedaron vacíos. Y ya no pudieron ver el mundo para lo que fue, tener una comunión con Dios. Nuestra caída fue, siempre ha sido y siempre será que no estamos satisfechos en Dios y lo que Él nos ha dado. Pues tenemos hambre de algo más, de otra cosa, y tener comunión con Dios no nos es suficiente. Sí, fueron abiertos sus ojos. Sí, el enemigo tuvo razón, pero sus ojos fueron abiertos a una hostilidad que tú y yo no teníamos por qué haber visto. Esta es la herencia que nos dejó el jardín del Edén. No fue una herencia de desobediencia, fue una herencia de insatisfacción e ingratitud. Fue una herencia de no estar agradecidos con lo que Dios ya les había dado. Fue una herencia de querer más a lo que Dios ya les había dado. Y si te das cuenta, es el mundo en el que tú y yo vivimos continuamente. Un mundo que quiere más, un mundo que desea más, un mundo que nada les es suficiente, un mundo que lo que hagan por ti no va a ser suficiente porque tu vida todo el tiempo está siendo ingrata e insatisfecha porque no hay gratitud en nuestro corazón a lo que Dios ya nos ha dado. Pero así como hay una herencia que el Edén nos dejó, una herencia que es humana, Jesús vino a dejarnos una herencia que es totalmente eterna y fue en Cristo Jesús. Y así como la herencia del Edén fue la ingratitud, lo contrario sería una herencia de agradecimiento continuo a las bondades y a las misericordias de Dios gracias a lo que Jesús hizo por ti y por mí. Quizás Adán y Eva, ¿verdad? Fue el paraíso del Edén. Fue la comunión que tenían abierta con Dios, fue poder ejercer dominio sobre todas las cosas. Pero la herencia que tú y yo tenemos en Cristo es la restitución de esa comunión con Dios empezando. Y es una herencia que Dios nos ha dejado de una vida eterna. Escúcheme, no cuando nos muramos, es una vida eterna aquí en la tierra. Es probar lo que fue el jardín del Edén. Es probar esa clase de comunión que tú y yo podíamos tener en el jardín del Edén, donde no había vergüenza, donde no había condenación, donde no había insatisfacción, donde no había corajes, donde no había falta de perdón, donde no había hostilidad. Y la herencia que tenemos en Jesús viene en Efesios 1:3 y quiero que la leamos y la escuches con todo tu corazón como si fuera la primera vez que la leyeras. Y dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Tú tienes toda clase de bendición espiritual en Cristo. No hay nada que no satisfaga tu alma de Cristo,
porque tú ya has sido bendecido con todo lo espiritual. Y dice, Dios te escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que tú fueras santo y sin defecto. Tu herencia en Cristo es que seas santo y sin defecto. Dice, por su amor nos ha destinado a ser adoptados hijos suyos. Tu herencia en Cristo es que tú eres un hijo de Dios. No eres un hijo de alguien humano. No eres un hijo de alguien que no puede, que sus capacidades están limitadas. Eres un hijo de un Dios que es soberano y sus capacidades no tienen límites. Eres un hijo de Dios. Dice, por cual nos ordenó según la determinada bondad, conocer su voluntad. Y esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. Él es bueno, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tú tienes la libertad y el perdón de los pecados. Eso no te lo ofrece el mundo. Eso no te lo ofrece la herencia de Adán y Eva. La herencia del Edén lo que te ofrece es pecado tras pecado tras pecado. Y lo que te ofrece tu herencia en Cristo es que seas libre del pecado. Me encanta porque dice, Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad. La herencia del Edén te dice que retengas. La herencia del Edén es escasez, pero en Cristo tu herencia son riquezas por su generosidad, dándote toda sabiduría, dándote todo entendimiento, dándote a conocer los secretos de su voluntad, porque Él en su bondad, Él es bueno, iglesia. Él es bueno, Él es un Padre bueno. Si el engaño ha sido otro, hoy te quiero recordar, Él es bueno. No hay nadie más bueno y más bondadoso que Dios. Esa es su naturaleza. Y dice, en su bondad se ha propuesto realizar en Cristo todos sus designios. Y Dios nos ha escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Tú tienes una herencia en Cristo Jesús. Dice, y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Su herencia te invita a poner tu esperanza en Cristo Jesús. Dice, para que todos alabemos su glorioso poder, porque gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, de la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con su Espíritu Santo que Él ha prometido. Pues el Espíritu Santo es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos va a dar. ¿Cuál es la herencia aquí en la tierra? ¿Cuál es el anticipo de esa eternidad? Es el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. ¿Para qué? Para que volvamos a ser su imagen y su semejanza. Para que podamos volver a perdonar. Para que podamos volver a vivir en una vida donde no hay vergüenza y no hay condenación. Para que podamos volver a una vida donde hay generosidad. Para que tú y yo podamos volver a una vida donde nuestra prioridad y lo que más satisface nuestro ser es la comunión con Él. Para eso se nos ha sido dada como anticipo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la promesa para todo aquel que cree en Él. Y es el Espíritu Santo quien nos permite vivir en una vida y en una postura de agradecimiento continuo delante del Señor. Esa es nuestra herencia en Cristo. Y la herencia humana, nosotros tenemos la elección de vivir en la herencia humana o vivir en la herencia que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y esto cambia nuestro lenguaje. Y esto cambia nuestra postura a las cosas que vienen, la hostilidad que viene a nuestra vida, las crisis que vienen a nuestra vida, las cosas inesperadas que no estamos esperando, ¿verdad? Nos cambia nuestra postura a poder pararnos en la llenura del Espíritu Santo para que nuestra boca y toda nuestra vida refleje un agradecimiento y tengamos contentamiento con lo que Dios ya nos ha dado. Podamos voltear a ver y decir, gracias Señor, hoy me paro agradecida porque tengo una familia. Hoy me paro agradecida porque si bien no son los hijos que en mi cabeza a lo mejor tenía perfectos, pero son los hijos que tengo y tu gracia va a ser de ellos que tus propósitos se cumplan.
Gracias, Señor, porque quizás en el trabajo sí me está pasando de todo, no es el mejor lugar a lo mejor en el que pudiera estar, pero gracias porque este trabajo ha traído comida a mi casa. Porque este trabajo no me ha dejado con las manos vacías. Y comienza tu vida a ver todo lo que el Señor te ha dado, no solamente en Cristo, lo que acabamos de leer, perdón de pecados, libertad, hijos de Dios, santidad, sino poder ver todo lo que naturalmente tú tienes, porque Dios te lo ha dado. Nada de lo que tú tienes ha sido en tus fuerzas. Nada de lo que tú tienes ha sido porque tú le echaste ganas. Todo lo que tú tienes ha sido por mera gracia de Dios y por sus bondades para contigo. Hay una lección en la que tú y yo podemos vivir. O vivo simplemente dando gracias por la salvación que un día me dio, o vivo cada día dando gracias por sus misericordias que se renuevan cada mañana, y por las oportunidades que Él me da cada mañana, y por el poder respirar cada mañana, y por el poder tener al Espíritu Santo para perdonar cada día, y tener el Espíritu Santo para soltar la ofensa, y tener el Espíritu Santo para ser creativo en mi trabajo, y poder tener más y ser más generoso, y poder vivir una vida de generosidad, y poder vivir el cielo aquí en la tierra. Jesús nos dejó el mejor ejemplo. Y les quiero decir algo antes de continuar, no quiero que se me pase esto. Agradecimiento sí es un sacrificio, porque las emociones nos juegan malas pasadas, ¿sí o no? La emoción un día te dice, hoy no tienes nada, y al día siguiente dice, wow, tienes todo. La emoción te dice, hoy perdona, hoy estás de buena, perdona. El día siguiente dice, tuércele el cuello, ¿sí o no? Por eso agradecimiento, una postura de agradecimiento es un sacrificio que hacemos día a día, gracias al Espíritu Santo. Y Salmo lo dice, ofrezcan sacrificios de acción de gracias. Les quiero leer este pedacito. En el reino, el área emocional de nuestras vidas se entrena a través de la obediencia. Por eso acciones de gracias son sacrificios. Tú y yo entrenamos el área emocional de nuestra vida obedeciendo a la palabra de Dios. Y en esta ocasión es con acciones de gracias, un sacrificio de acción de gracias. Te voy a pedir que te pongas de pie y te quiero dar el último ejemplo de Jesús, porque Jesús fue la persona que atravesó más en esta tierra de lo que tú y yo podamos atravesar. Él dice que lo pasó todo, que Él es un sacerdote capaz de entendernos, porque no hay nada de lo que tú hayas atravesado que Él no atravesó. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo como hijos de Dios. Y Jesús en su peor momento de vida, en la crisis más fuerte de su existencia, la Escritura dice que antes de ir a la muerte, juntó a todos sus discípulos y dice que iba a partir el pan y el vino como un recordatorio de lo que Él iba a hacer, ¿verdad? Pero imagínense que estás a punto de morir y Él era un ser humano como tú y como yo. No hay nada que nos traiga más crisis, no hay nada que enfrentemos más duro que la muerte, ¿verdad que sí? Es la cosa que más ansiedad da, es la cosa que más miedo da, es la cosa que más aterroriza al ser humano. Y el día antes de la muerte, dice que tomó el pan y el vino, ¿y qué hizo? Todos sabemos. ¿Qué hizo? Dio gracias. Y no solamente dio gracias, Jesús tuvo una postura de agradecimiento a Dios. Preparó una cena, preparó el pan, preparó el vino, le lavó a los discípulos sus pies antes de eso. Y en esa postura de agradecimiento partió el pan y dio gracias. Y gracias a esa posición de agradecimiento, tú y yo podemos tener hoy el mayor regalo de la salvación. La palabra gracias en ese momento, en ese momento de la cena, en el griego, tiene un significado bien fuerte. Y me quiero ir dejándoles esto en su corazón, porque hay que entender a veces la Escritura desde sus raíces, para que entendamos cómo Jesús nos deja ejemplos de vida aquí en la tierra. Y la palabra agradecimiento en ese momento específico tiene la raíz que significa charis. Te las voy a leer para que no equivocarme, porque son dos palabras raras. La raíz es charis, que significa
gracia, ¿verdad? Y su final significa chara, que significa gozo. Y lo que significa esa palabra es gracia, agradecimiento y gozo. Agradecimiento queda en medio de gracia y de gozo. Y lo que Jesús estaba haciendo aquí es obtener la gracia del Padre que le iba a dar para atravesar la peor crisis de su vida y obtener el gozo que producía la salvación. Cuando tú y yo atravesamos cosas, vivimos de la gracia de Dios. Vivimos y tomamos de la gracia de Dios. Vivimos y tomamos de lo que Él ya hizo por ti y por mí. Vivimos y tomamos de que Él prometió estar con nosotros. Vivimos y tomamos de su Espíritu Santo. Mientras vivimos en una postura de agradecimiento, y lo que va a rebosar en nuestro corazón en medio de la crisis va a ser un gozo que nada nos puede robar. Y la Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la muerte y lo hizo con gusto, porque nos vio a ti y a mí. Una vida de agradecimiento produce gozo en medio de la crisis y nos cambia nuestra forma de ver, nos cambia nuestra forma de relacionarnos los unos a los otros, y nos cambia la forma de ver a nuestras familias, ver nuestros trabajos, ver todo lo que Dios nos ha dado. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí. Vamos a hacer dos cosas en este momento. Y la una es que vamos a pedirle perdón al Señor por la ingratitud de nuestro corazón. Cuando yo me di cuenta de esta ingratitud en mi corazón hace unos meses atrás, lloré por días. No podía no llorar por días del quebrantamiento en mi corazón, de ver cómo había sido una persona ingrata en muchas cosas de mi vida, de ver por qué no había contentamiento en mí, porque no había sido agradecida con muchas cosas que el Señor ya me había dado, y lo único que quería era más y más y más y más. Hay un lugar para el quebrantamiento cuando te das cuenta del lugar en el que estás viviendo. Y si tú estás viviendo o has caído en esta herencia de ingratitud, has vivido en esta herencia de ingratitud para con el Señor y para los que te rodean, ahí con tus palabras simplemente dile: perdóname, Señor, perdóname, Señor, porque no he apreciado lo que ya me has dado, no he apreciado lo que tú ya me has entregado. He vivido con quejas en mi corazón que se han vuelto amarguras, y no he podido ver lo que tú ya me has dado, ni siquiera lo que tú me estás dando en este momento, y ni siquiera he podido apreciar la obra tan preciosa que tú hiciste por mí. Porque si solamente hubieras hecho eso, si solamente hubieras dado tu vida en la cruz y hubieras perdonado mis pecados, con eso era suficiente para vivir en un agradecimiento por el resto de mis días. Pero no nada más hiciste eso, sino que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Tú nos has mostrado un Padre que es bueno continuamente. Tú nos has mostrado un Padre que sabe darnos lo que necesitamos. Tú nos has mostrado un Padre que cuida de nuestra vida. Tú nos has llenado de tu Espíritu Santo para poder vivir aquí en la tierra a tu imagen y a tu semejanza. Has hecho mucho más allá de lo que yo pudiera ver o imaginar o que yo pudiera merecer. Y por eso te voy a pedir que comiences a darle gracias. Dile: gracias, Señor. Convierte tu boca en agradecimiento en este momento. Y dile: gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mis papás, gracias por mis maestros, gracias, Señor, por mi trabajo, gracias por la comida que tengo cada día para comer, gracias por la luz que atraviesa mi ventana cada mañana, gracias por el aire que respiro al despertarme, gracias porque me acuesto y tengo una almohada en donde dormir, gracias, Señor, por la generosidad que sobreabunda, por las riquezas de tu generosidad para con nosotros.